¿Dónde estamos siguiendo la palabra del Señor? Proverbios, capítulo 4, y vamos a estar hoy en la parte 3 del capítulo 4. Parte 3 del capítulo 4. Recuerden entonces que esta serie de mensajes del capítulo 4 se llama La senda de los justos o el camino de los impíos. Y está entre la página 1004 y 1005, que es lo que vamos a ver hoy. Página 1004 y 1005. ¿Sí? Proverbios 4, hoy vamos a leer la tercera sección que va desde el versículo 20 al verso 27. Del versículo 20 al versículo 27. ¿Sí? Más datos no, porque si no voy a ir asiento por asiento, ayudarle a encontrarlo. ¿Bien? ¿Lo tienen todos? Amén. Bien. Leemos entonces. Esta es la tercera parte. Recuerden entonces que en este capítulo hemos visto cómo Salomón describe o relata cómo su padre David lo estuvo aconsejando y lo estuvo llevando por la ley de Dios, es decir, por la instrucción de Dios. Y esto se lo está comunicando ahora Salomón a sus hijos y a nosotros hoy, siglos después, casi 3000 años después, nos está comunicando a nosotros. Lo que sí les voy a pedir, si tienen el celular encendido o algo, pónganlo en modo avión o algo por el estilo, porque afecta el sonido y afecta también a los otros, inclusive a los otros celulares o a los que están aquí. Fíjense ustedes, por favor, que desde el verso 27, desde el verso 20 dice: Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que la hallan y sanidad a toda su carne. Con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. Del corazón no habla, habla específicamente ahora del órgano de donde brota vida, por supuesto, porque es el que bombea sangre, pero también de la parte interior o central del hombre. Aparta de ti la falsedad de boca y aleja de ti la perversión de labios. Tus ojos miren de frente y ábranse tus párpados hacia lo que está delante. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a diestra o a siniestra, ¿sí? Ni a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. En el verso 20, observen ustedes, en el verso 20 vemos a Salomón relatando lo que su padre David le decía. Y esta vez no solo hay urgencia en las palabras de David, sino un llamado a reflexionar con atención, la transmisión de la palabra de Dios. Fíjense ustedes lo que involucra David cuando insta a Salomón a escuchar las palabras, a escuchar las razones. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que esta vez que David involucra el razonamiento, involucra el oído, los ojos y el corazón de Salomón. Le está diciendo a su hijo que preste atención, que ponga el corazón, que razone el caminar con Dios, que razone la palabra de Dios para que pueda caminar con Dios. Esta es la cuestión de lo que nosotros muchas veces no comprendemos o que mucha gente no comprende. Es el hecho de recibir la palabra de Dios y no razonarla. El razonamiento te lleva a aplicarla constantemente. La palabra de Dios nosotros la recibimos y tenemos que razonarla. Por eso es que seguimos detalladamente y paso por paso la palabra de Dios cada vez que nos encontramos, tanto sea los días sábados o domingos. ¿Sí? La razonamos.
razonamos qué es lo que dice y eso va penetrando nuestro corazón y eso produce los cambios. ¿Bien? A veces a la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios porque la confronta con su propio pecado. Pero y esa es la cuestión. Dios quiere confrontar, como papá quiere confrontarnos como hijos con nuestro propio pecado, que razonemos y que nos inclinemos y le adoremos como Dios. Para eso nos ha dejado su palabra. Para eso es tan específico en sus palabras. Si ustedes observan, el verso 20 dice, Hijo mío, considera mis palabras. Considera mis palabras. A ver, detenete un poco y pensá, considera, contemplá lo que te estoy diciendo. Inclina tu oído a mis razones. Vean ustedes en el verso 22, David muestra a Salomón los beneficios de encontrar en el camino de la vida a personas sabias y escuchar el buen consejo nos da vida y sanidad. Vean ustedes el verso 22, dice, pues son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne. Esto es vida saludable. Nosotros podemos tener problemas físicos o problemas emocionales o lo que sea, pero cuando comenzamos a prestar atención al consejo de hombres o de mujeres que vienen extraídos de la palabra de Dios, eso produce vida en nosotros. ¿O no? ¿No ha producido vida en ustedes? Así como ha producido vida en mí. ¿No ha hecho un cambio enorme la palabra de Dios en nosotros? Claro que sí. ¿Y qué han sido las manipulaciones? ¿Ha sido, diga esto, diga aquello, haga lo otro? No. Ha sido el escuchar y prestar atención a la palabra de Dios y eso ha hecho un cambio en nosotros. Pues dice, guárdalas, dice, no se aparten. Dice, hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído, es decir, presta atención a mis razones, es decir, porque las razones que te estoy dando vienen extraídas de la palabra de Dios. Dice, pues son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne. Y acá tenemos en el verso 23, este versículo es uno de los más conocidos dentro del cristianismo, uno de los más conocidos y más nombrados, solo que en la Reina Valera 60 se lo conoce así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, y así lo conocimos nosotros antes de tener en nuestras manos la Biblia textual cuarta edición. Pero la BTX 4, que traduce de la Septuaginta, que a su vez sigue los rollos de Qumran, le da un sentido de vigilancia y alerta a este versículo. En el cuidado de nuestro centro. El corazón habla de nuestro centro, habla de lo que somos, de lo que hay en nuestro ser interior. David le dice a su hijo Salomón que sea diligente en vigilar su centro. La palabra hebrea para corazón es lev y significa no solo el órgano vital, es decir, el corazón propiamente dicho, sino también el entendimiento. Miren ustedes todo lo que encierra esta palabra lev. El entendimiento, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, centro del hombre, centro del hombre. Miren ustedes de nuevo el versículo 23. Con toda diligencia, vigila tu corazón. ¿Qué? Vigila tu centro. Vigila lo que piensas. Vigila lo que sientes. Vigila tu voluntad. ¿Hacia dónde apunta tu voluntad? ¿Qué voluntad tenés? ¿Hacia dónde quiere ir tu voluntad? Fíjense ustedes, vigilen su centro, lo que gobierna la vida de ustedes. Ya vamos a ir entrando en lo que gobierna la vida de nosotros. ¿Qué gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna? Aquello en lo que has puesto tu corazón, eso gobernará tu vida. Ese será tu gobierno. Este versículo es aplicable a un doble sentido. A un sentido físico y a un sentido espiritual. Miren ustedes si no hay similitud entre lo físico y lo espiritual. En el sentido físico es necesario que vigilemos para cuidar el corazón propiamente dicho, que vigilemos el descanso, que vigilemos la actividad física, lo emocional, llevar una vida tranquila,
Resulta que nuestra vida espiritual es similar. Debemos vigilar con qué clase de lectura alimentamos el alma. ¿Con qué clase de lectura alimentamos el alma? Porque con lo que nosotros alimentemos el alma será cómo el alma estará. Puede ser que el alma esté fortalecida o raquítica. ¿Cómo alimentamos nuestros pensamientos? ¿Con qué alimentamos nuestros pensamientos? ¿Con qué alimentamos esto? ¿Sí? Si nosotros a esto le tiramos basura, va a ser un basural. Nuestra mente va a ser un basural. Miren, es decir, ¿con qué clase de lectura alimentamos el alma? Es decir, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Así como no es bueno que nuestro corazón esté dividido por dos personas, porque a alguien estamos siendo desleales e infieles, asimismo nuestro corazón no puede pertenecer a dos dioses, porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. Por eso Jesús dice, no podéis servir a Dios y a Mamón o a las riquezas. No podéis servir al dinero y a Dios, no se puede. Por eso tenés que escoger. Por eso hay una elección. Cuando contraemos matrimonio, cuando decidimos estar juntos a una persona, no podemos tener la mente dividida en muchas personas. Tenemos que tener la mente dirigida a una persona, a la que tenemos al lado. Entonces nuestra vida, realmente, nuestra vida, va a tener el sentido que debe tener. Pero solo el hecho, hermanos, de poder ser fieles, nos va a llevar a tener una vida tranquila. Aún, hermanos, aún les digo, cuando las otras personas no sean fieles. No lo digo en el caso de mi esposa, porque no tengo absolutamente nada que decir. Pero muchas veces, hermanos, cuando dos personas deciden estar juntas, entiéndase bien lo que estoy diciendo, cuando dos personas deciden estar juntas, ¿sí? Nuestra mente no puede estar dividida, porque donde está dividida nosotros vamos a terminar haciendo lío. Vamos a terminar aborreciendo a uno y amando a otro. O amando al uno y aborreciendo al otro. Eso es fidelidad. Pero cuando ustedes lo llevan al plano espiritual es exactamente lo mismo. Cuando la Biblia habla allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que se guarden de lo ahogado, de comer sangre, de lo estrangulado y de fornicación, está hablando de fornicación espiritual, como lo hacía el pueblo de Israel. Dios les mandaba a adorarlo a Él y el pueblo de Israel adoraba a otros dioses. Por eso el mismo escritor de Proverbios, si hubiese seguido sus propios consejos y los consejos de su padre, no hubiese terminado amando otros dioses y no se hubiese dividido el reino bajo su reinado. ¿Por qué? Porque terminó amando a otros dioses y dejando de lado al Dios verdadero, al Dios de Israel. ¿Amén? Amén. Eso se llama fornicación espiritual, adulterio espiritual. Cuando una persona no se decide ni por negro ni por blanco. Es decir, no se decide por seguir al Dios verdadero habiéndolo conocido. No estoy hablando de alguien que no conoce a Dios, porque quien no conoce a Dios tampoco lo va a seguir. Estoy hablando de quien conoce a Dios. Quien ha conocido a Dios debe ser fiel a ese Dios que lo salvó. Debe ser fiel. No puede cambiar a Dios por una persona. No puede cambiar a Dios por una cosa. No puede, porque está siendo adúltero. Adúltero espiritual. Yo me pregunto, de todos los que estamos casados, si a alguno de nosotros nos gustaría que nuestro cónyuge estuviese casado con nosotros y tuviese un cuadrito y una foto de su amante o de su novio en la mesita de luz. ¿A quién de nosotros le gustaría? A ninguno de nosotros. Pero sin embargo, en el cristianismo se está haciendo eso, adulterando espiritualmente. Entonces, Dios nos llama a que prestemos atención a su palabra, porque mientras nosotros prestamos atención a su palabra tenemos una vida mucho más saludable. Nuestra mente está más clara, nuestra mente no divaga,
nuestra mente está enfocada, como lo vamos a ir viendo ahora. Miren. Fíjense ustedes que la palabra de Dios dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso, hermanos, eso es vigilar tu corazón. Vigila tu corazón. ¿Y cómo haces para vigilar tu corazón? Dedícate a una persona, a Dios. Por supuesto, dedícate a tu casa, dedícate a tu familia. Pero el centro de tu voluntad, el centro de tu vida, el centro de tus pensamientos tiene que ser el Señor, porque si no, de lo contrario, siempre tu mente va a estar dividida en muchas cosas. Muchas. Ahora bien, no podemos confiar en nuestro propio corazón. Si alguno de ustedes confía en su propio corazón, está sonado, está fregado, hijo. ¿Sí? Está fregado. Ahora bien, ¿por qué no podemos confiar en nuestro propio corazón? Porque es engañoso. Una vez una pareja se puso de novio, entonces su pastor les dijo, pero ¿ustedes oraron para saber si realmente este noviazgo está? Porque había unas cuestiones allí que solucionar antes de ese noviazgo. Y entonces ellos dijeron, no, pero tenemos paz en nuestro corazón. Sonaron, porque ustedes están confiando en la paz que su corazón le da y su corazón es engañoso. Entonces esa paz es engañosa. Dios te da paz y verdadera paz cuando las cosas las haces en su voluntad. Hay paz en nosotros cuando estamos dispuestos, no porque seamos perfectos, mis queridos hermanos, pero estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Eso nos va a traer paz, hermanos. Así dice Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. No lo busquen porque después van a tener que leer conmigo largo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tomen nota de esto. Jeremías 17, 9 y 10. Incurable, es decir, está enfermo. El corazón humano está enfermo. ¿Quién lo conocerá? Y el verso 10 dice, yo, Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones, es decir, el centro del ser humano, para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Porque quien confía en su corazón tiene sus obras. Quien confía en Dios tiene sus obras. Las obras de los unos y las obras de los otros serán recompensadas por Dios. Miren ustedes, quien confía en su corazón tiene sus propias obras, y esas obras serán recompensadas por Dios. Es decir, serán pagadas por Dios conforme a como anduvo en su corazón. Pero aquellos que pusieron su confianza enteramente en Dios, también Dios dará conforme a sus obras. Ahora imagínense ustedes cuál será el resultado de unas obras y de las otras. ¿Cuáles serán recompensadas para bien y cuáles serán pérdida de recompensa? Veamos qué dijo Jesús acerca del corazón del hombre. Miren ustedes si el corazón del hombre, si nuestro propio corazón es digno de confianza. Miren las cosas que dijo Jesús que salen del corazón del hombre. Marcos, capítulo 7. Tienen una linda listita allí de las cosas que salen del corazón del hombre. Y díganme después si van a poder confiar en sus propios pensamientos y en su propio corazón. Y le digo más, si esto, capítulo 7 de Marcos, página 7, les dije 7, 14 al 23. Mientras lo tienen todos, 7, 14 al 23. Ahora, escúchenme un segundo, así, mírenme un segundo. No, pero no así. Si ustedes no pueden confiar en su propio corazón porque Jesús dice las cosas que salen de su corazón, díganme ustedes si pueden confiar en el corazón de otro. No. Bueno. Precisamente, ¿por qué entonces
es que nos es necesario orar cuando necesitamos a alguien a nuestro lado. ¿Por qué creen? Porque solamente Dios es el que conoce el corazón del hombre. Entonces, Dios es el que pone a la gente con la gente para que las cosas sean hechas conforme a su voluntad. ¿Ven? Nosotros no conocemos el corazón. ¿Vieron que hay un dicho popular que dice vemos caras pero no corazones? ¿Y ustedes por qué creen que lo? Si el mundo lo dice, ¿de dónde lo habrá sacado? Miren lo que dice Jesús. Con esto no quiero decir a partir de hoy no se casa nadie. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces confiamos en solamente palabras de las personas o confiamos en solamente cómo es su aspecto físico o confiamos en ese tipo de cosas, pero el Señor dijo, ustedes miran la apariencia, pero yo miro el corazón. Entonces lo que para nosotros, una apariencia para nosotros es una cosa, esa misma apariencia para Dios es otra. Esto es confianza, hermanos. Nosotros debemos confiar solamente en Dios, porque la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre para su redención. Pero bendito el hombre que puso su confianza en Yahvé, en Dios, en Jesús. Mire, Marcos 7, 14 al 23. Tienen una listita y esta listita que tienen aquí, 7, 14 al 23, no son las cosas que salen del corazón del otro, son las cosas que salen de tu propio corazón y del mío. Cuando no están bajo el gobierno del Espíritu Santo, cuando no están bajo el gobierno de Dios. Esto somos nosotros, si el Espíritu Santo no estuviera gobernando nuestras vidas. Mire, 14. Y llamando otra vez a la multitud les decía, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino que las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Sobre toda cosa guardada, vigila tu corazón porque de él mana la vida. Estas son las que contaminan al hombre. Y cuando entró en casa, apartándose de la multitud, sus discípulos le preguntaban acerca de la parábola y les dice, ¿así que también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía purificando todos los alimentos. Y añadió, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Miren la listita. Los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, maledicencia, es decir, malas palabras o maldecir o decir malas cosas, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. De la fuente del hombre contamina al hombre. De la fuente del hombre salen estas cosas y contaminan al hombre. Porque así como un agua contaminada contamina la fuente por donde sale o la boca por donde sale, así estas cosas contaminan al mismo hombre. Por eso es que no hay un solo ser humano que no esté contaminado. No hay un solo ser humano que no tenga estas cosas. Si alguno de ustedes me dice, ninguna de estas cosas me ha pasado a mí, tendría que estar sentado al lado de Dios. ¿Vieron ustedes por qué la santidad de Dios choca contra el pecado del hombre? ¿Por qué? Porque un Dios santo no puede tener relación con estas cosas.
Para eso envió a Jesucristo, para que nosotros creyendo en Él podamos ser salvados y podamos ser purificados de estas cosas. Pero permítanme decirles que aún así, dentro de tu propia mente y dentro de mi propia mente, siempre estamos batallando con estas cosas. Siempre. Y no me digan que no, el más pecador soy yo. No, todos batallamos dentro nuestro con este tipo de cosas y nos encontramos diciendo, Señor, ayúdame porque miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo. Si no te sentís miserable delante de Dios, significa que no has nacido de nuevo. ¿Me entienden o qué? El nuevo nacimiento, ¿qué produce? El nuevo nacimiento es una nueva naturaleza dentro nuestro que habla de santidad. Esa naturaleza no puede pecar. No peca. Porque esa es una naturaleza santa. Pero esa naturaleza santa choca contra la vieja naturaleza que nosotros tenemos. Entonces esa vieja naturaleza se siente miserable delante de Dios cuando se mira a sí mismo y mira la santidad de Dios. Eso es lo que produce nuestro interior. ¿Por qué tenés las batallas que tenés? Y las tenés, si has nacido de nuevo, las tenés porque hay una naturaleza santa dentro tuyo que te dice, que te muestra que estas cosas te están contaminando o te contaminan. Y que para eso vino Jesús, para libertarte de la contaminación. Pero vas a seguir batallando, hasta el día de tu muerte vas a seguir batallando con estas cosas. Si es alentador o no, no sé, pero que vas a tener que seguir luchando con esto, vas a seguir luchando con esto. Ahora vemos por qué nuestro corazón no puede quedar fuera del gobierno absoluto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, siempre va a haber una contaminación constante dentro tuyo. Y esa contaminación te contamina a vos. ¿Y saben qué? Lo que sale por nuestra boca o nuestros actos también contaminan a otros. Miren ustedes. Cuando David confió en su propio corazón, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto alguna vez, cometió desidia, codicia, adulterio y asesinato. Su hijo Salomón amó a otros dioses cometiendo adulterio espiritual, dividiendo la nación. Y sus hijos, es decir, los nietos de David, hijos de Salomón, sus hijos inmediatos, agravaron la situación porque tomaron el gobierno de sus corazones en sus propias manos. ¿Y qué hicieron? Si Salomón imponía impuestos, dijo Roboam, su hijo, si mi padre los castigaba con azotes, yo los castigaré con escorpiones. ¿Y qué hizo? Le agravó el impuesto por encima del impuesto que había puesto Salomón. Es decir, si Salomón cobraba tal impuesto, Roboam cobraba el doble de impuesto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Verso 23. Volvemos a Proverbios. Con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él brota la vida, mana la vida. ¿Sí? Dice que la vida, el verso 23 nos dice que la vida del hombre brota de su centro, para bien o para mal. Si damos el gobierno absoluto de nuestro centro, es decir, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad a nuestro Dios, Él nos fortalecerá para los siguientes pasos que están en los versículos 24 al 27. Y leemos, comenzando desde el verso 24. Podremos, es decir, fortalecidos por el Espíritu de Dios, fortalecidos por nuestro Dios, podremos apartar la falsedad de boca. Verso 24 dice, aparta de ti la falsedad de boca. Ninguna persona puede hacerlo por sí solo. El que es falso toda la vida. Si el Espíritu Santo no interviene en la persona seguirá haciendo la misma cosa siempre. ¿Por qué? Porque no tiene poder sobre su pecado, no tiene poder. No hay poder. La persona no puede luchar contra su propio pecado. No puede ser libre nunca.
hasta que Dios lo hace libre. A no ser que le pongan un ultimátum y le digan, ¿terminás con esto o te vas? Efesios 4:25, miren, Efesios 4:25 dice, en relación con esto, por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de nosotros como cristianos, como creyentes. No podemos falsearnos unos a otros, no podemos mentirnos unos a otros. Primero, porque ante la santidad de Dios la mentira es pecado. La mentira es pecado. Y segundo, porque somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo, y como un cuerpo estamos unidos por el Espíritu de Dios, y no podemos falsearnos, no podemos mentirnos unos a otros. Por eso dice, por tanto, habiendo desechado la mentira, es decir, para que puedas decir verdad, tenés que desechar la mentira de tu vida, tenés que tomar la decisión de desechar la mentira de tu vida. Mientras no decidas desechar la mentira de tu vida, la mentira va a estar siempre ahí latente. Y en cualquier momento una mentirita piadosa va a salir. No hay mentiras piadosas. O se es mentiroso o se es piadoso. No hay. No hay mentiritas blancas, ni verdes ni azules. No hay. No tienen colores. Como dijo alguien, víbora chica, víbora grande, víbora igual. Alejaremos la perversión, vuelvan a Proverbios. Alejaremos la perversión de labios con la asistencia, con la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. También podremos alejar la perversión de labios, del verso 24. Y aleja de ti la perversión de labios. Miren ustedes, Proverbios 10:19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado. No es que los que hablan mucho pecan más. Solo dice esto la palabra de Dios. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. ¿Por qué? Porque cuando se dicen muchas cosas, no falta pecado. Pero el que aprende a refrenar su lengua o su boca es prudente. Amén. Nadie dijo amén, pero bueno. ¿Qué podremos hacer también fortalecidos por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios? Mantendremos los ojos en la meta. Verso 25. Tus ojos miren de frente. Pero miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 16. Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 16. Estas palabras de Pablo son alentadoras para nosotros. Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 16. Miren qué hermosas palabras de Pablo. Así que esto también lo podemos hacer carne nosotros para mantener la vista fija hacia adelante. Tus ojos miren al frente, es decir, mantener los ojos en la meta. Tu meta, ¿cuál es? La meta de un cristiano, ¿cuál es? Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a Dios. Esa debe ser la meta del cristiano, obediencia a Dios. Para que puedas tener una vida piadosa, una vida que realmente, no una vida aburrida, una vida divertida, pero piadosa. Porque siempre que hablamos de esto la gente piensa que somos aburridos. Alguien dicen que soy aburrido. No sé si ustedes conocen algún personaje de eso. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16. No que lo haya obtenido ya, miren qué lindas palabras,
Esta es la página 1346, todavía escucho ruido de hojas, así que sí. 1346 es la página. Dice, no que lo haya obtenido ya, dice Pablo, ni que ya esté perfeccionado, es decir, ni que ya sea perfecto, sino que sigo corriendo, por si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo, que es el galardón, la recompensa por haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Eh? ¿Cuál debe ser tu meta? Tu meta, ¿cuál debe ser? El galardón, la recompensa, ¿sí? La corona, por la cual corres y mirás siempre hacia adelante, puesto, como lo vamos a ver dentro de un ratito, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cada uno de nosotros tenemos una tarea que hacer en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una tarea que hacer en el mundo. Para eso vinimos al mundo, para eso Dios nos llamó, para eso nos salvó, para una tarea. Ahora, nosotros ¿qué tenemos que poner? Los ojos primero en el Dios que nos llamó, poner los ojos en Él. Tus ojos puestos o miren siempre de frente. Entonces Pablo dice, hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, es decir, todavía tenía carrera por correr. Pero una cosa hago, ¿qué dice? ¿Muchas cosas? Una. Pero una cosa hago. ¿Saben qué significa enfocarse? Eso significa enfocarse. Una cosa hago. Olvidando las cosas que quedan atrás, a ver. ¿Han olvidado las cosas que quedan atrás? ¿O las cosas que quedan atrás todavía son un ancla en tu vida? Si vas a querer arrastrar las cosas que quedaron atrás, las vas a querer arrastrar, vas a quedar a mitad de camino, porque te puedo asegurar que un barco no anda anclado. Un caballo no anda atado a un poste. Dice, y extendiéndome hacia lo que están adelante, es decir, mis manos van hacia adelante, mis pies van hacia adelante. ¿Hacia dónde? Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento, de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué 15? Dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, completos, cabales, íntegros, sintamos esto. Y si algo sentís de diferente manera, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. Todos una misma meta, que es servir a nuestro Dios tan fielmente como nos sea posible. ¿Amén? Amén. Amén. Miren ustedes. Proverbios 4. Mantendremos también fortalecidos por el Señor, mantendremos vigilantes los ojos en la dirección correcta. Verso 25 dice en la parte B, y ábranse tus párpados hacia lo que está adelante o hacia lo que está delante. Mantendremos vigilantes los ojos en la dirección correcta. Miren qué dice Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3, página 1364. 1364. Miren, es interesantísimo esto. Cuando nosotros vamos al capítulo 12 de Hebreos, ¿encontraron? Hebreos, página 1364. Cuando vamos al capítulo 12 de Hebreos, el escritor de Hebreos ahora nos llama a prestar atención y a poner los ojos de frente a una persona. ¿Por qué? Precisamente porque todo el capítulo 11, como les mostré, como hemos estado viendo en estos días, en la cena dominical, el capítulo 11 está hablando de la galería de los héroes de la fe.
de aquellos que pusieron sus ojos en su Dios y siguieron las órdenes de Dios, aun cuando no vieron, no alcanzaron las promesas. Entonces, ahora hace un cambio, el autor de Hebreos hace un cambio para que nosotros, o primero los que recibirían esta carta y en segundo lugar nosotros, no pongamos los ojos en esos hombres, sino pongamos los ojos en el Dios que llamó a esos hombres y los asistió, los fortaleció para que pudieran correr la carrera de la fe. Porque nosotros no corremos la carrera de la fe por nuestros propios medios, es imposible. Pero la carrera de la fe nosotros la corremos porque Él es el que nos energiza, el que nos da la energía suficiente para poder hacerlo. Humanamente no podemos. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. Por lo cual también nosotros, es decir, aquellos a quienes ha sido dirigida la carta, dice, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Y cuál es la gran nube de testigos? Algunos dicen que son los ángeles, otros dicen que son los cristianos de alrededor. No, está hablando de estos hombres que son testigos de la fe, estos hombres que están en el capítulo 11, descritos en el capítulo 11, y que nos muestra que ellos son la nube de testigos que tenemos alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque ellos caminaron antes que nosotros por fe. Y permítanme decirle, el Espíritu Santo no estaba viviendo dentro de ellos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, pero ellos no tenían el Espíritu Santo dentro suyo. Y caminaron por fe, porque Dios los asistió para que pudieran caminar. Entonces dice, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, como si todos estos de la galería de la fe del capítulo 11 estuviesen mirándonos y diciéndonos, somos testigos de lo que es correr por la fe o caminar en la fe. Habiéndonos desprendido de todo peso, eso es lo que les decía hoy, no pueden vivir anclados al pasado o anclado a cosas. Si no las sueltan, si no sueltan amarras, no podrán navegar con el viento en popa hacia adelante. No podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque si siguen cargando cosas y pesos pasados, o cosas y pesos que no les sirve para la carrera de la fe, van a estar anulados, anclados. Suelten. Suelten todo el peso que tienen. Suéltenlo. Suelten el pasado, déjenlo, pónganlo a los pies del Señor y Dios los fortalecerá para el presente y les dará un futuro mucho mejor. Dice, desprendidos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado, el peor pecado que nos asedia? La incredulidad, el no creerle a Dios. Ese pecado que nos asedia, es decir, como una jauría que está constantemente detrás nuestro, como queriendo atraparnos, asediándonos, como acorralándonos, es la incredulidad. A veces nos comportamos como incrédulos porque no le creemos a Dios, no le creemos. Y ese es el pecado que nos asedia, como una jauría, como un montón de perros, que acá en Verónica lo conocemos bastante, lo que es cuando nos atacan los perros, ¿no? Que nos quieren morder. Bueno, así está la incredulidad al acecho, asediándonos. Dice, corramos con paciencia, corramos con paciencia, la carrera que nos es puesta, ¿dónde? ¿Atrás? ¿Tenemos que volver para atrás para buscarla? No, está adelante. ¿Qué hablábamos anoche? De las buenas obras, del capítulo 2, verso 10 de Efesios, que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas, para que caminemos en ellas. Cuando nosotros ponemos nuestra vida y nuestra confianza en Dios, Él ya ha preparado para nosotros el camino y las obras por las que debemos andar. ¿Ven? Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Jamás Dios te llama a retroceder. Siempre Dios te llama a mirar hacia adelante, a ver hacia adelante. Que jamás la gente sea un ancla para vos.
Puesto los ojos en ¿dónde? El autor y consumador de la fe, el cual, este es el ejemplo, el cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? La redención, nuestra redención, mis queridos hermanos. Ese era el gozo que había delante de él. Por eso iba a pasar por la cruz, por nosotros. ¿Ven? Nosotros éramos el gozo, la redención del mundo era el gozo que había puesto delante de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Y despreciando el oprobio, es decir, la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Completó la obra. Se sentó a la diestra del trono de Dios, de su Padre. ¿Ven ustedes? Dejen abierto ahí en Hebreos, pero vamos, dejen abierto ahí en Hebreos, pero vamos de nuevo a leer en Proverbios. Miren, dice Proverbios 26, la parte B. Fortalecidos, es decir, fortalecidos por el Espíritu Santo, fortalecidos por Dios, también podremos examinar nuestro caminar. Verso 26, la parte B, la parte A, dice: examina la senda de tus pies y sean rectos tus caminos. Pero miren lo que dice ahí mismo en Hebreo, en donde estábamos viendo. Hebreos capítulo 12, verso 11 al 13, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Recuerden que estuvimos hablando un día de estos, un día en la cena dominical estuvimos hablando acerca de la disciplina, de que Dios disciplina a sus hijos. Dios es amor, pero también nos disciplina como papá, ¿sí? Para que corrijamos nuestro camino. Fíjense ustedes cuál es el resultado de esto. Miren, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sí? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. ¿Por medio de qué? Por medio de la disciplina. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Esto, el escritor de Hebreos extrajo esto del capítulo 4 de Proverbios. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Porque quien ha puesto o pone su confianza en Dios, recibe la sanidad de su corazón. Recibe la sanidad de su corazón. ¿Querés tener un corazón sano? ¿Querés tener un centro sano? Pues poné tu confianza en el único que jamás te va a defraudar. Jamás. Miren, otra cosa que va a suceder cuando le damos el gobierno de nuestra vida, de nuestro centro a nuestro Dios. No tomaremos caminos alternativos. Verso 27 del capítulo 4. Dice: no te desvíes a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Fíjense ustedes. La escritura y la compilación del libro de Proverbios, que es este, presten atención a este detalle porque si no no lo van a entender nunca. No van a entender que una cosa va y que otra cosa, que va primero y que va segundo. La escritura de compilación de Proverbios fue más o menos entre el 950 y el 720 a.C. Sabemos que las fechas que estamos dando son fechas que los hombres pusieron, que no es exactamente la fecha que Dios o bíblicamente tiene que haber. Pero bueno, esa es la fecha en que está fechada. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel,
Vamos a ver que Daniel está en el cautiverio en Babilonia, o el cautiverio babilónico, siendo de Israel, es trasladado el cautiverio a Babilonia, y el cautiverio fue alrededor del año 600 antes de Cristo. Y allí vamos a ver entonces que si Daniel y sus amigos están cautivos en el año, alrededor del año 600, Proverbios, que fue compilado entre el 950 y el 720, Proverbios ya existía. Entonces cuando Daniel es trasladado o es exiliado en cautiverio a Babilonia, Proverbios ya había sido escrito y compilado. Entonces Daniel y sus amigos conocían los Proverbios. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes ven que dice, no te apartes, no te desvíes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal, como dice en el verso 27, hay un relato precioso en el capítulo 3 de Daniel, que lo quería leer, pero se va a hacer muy largo. Un capítulo, en el capítulo 3, vamos a leerlo. Se va a ir un poquito el tiempo, pero sé que me van a soportar. Qué grande, ya lo encontraron y todo antes que yo dijera. Vamos a hacer la lectura rápida, voy a hacer una explicación, pero necesito que lo entiendan esto, necesito que lo puedan comprender. ¿Por qué el libro de Proverbios habla de no te desvíes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa no tomes caminos alternativos. El mundo siempre te va a presentar caminos alternativos. Entonces vos vas a tener que decidir. Vas a tener que poner tus ojos en Jesús, vas a tener que mantener tus ojos en la meta, hacia adelante, o cuando las cosas se ponen difíciles, que parece que se ponen muy graves, puedas tomar, el mundo te va a mostrar un camino alternativo, o para allá o para allá. Mantengan la vista en esto que les estoy diciendo, porque esto es lo que siempre nos va a pasar. El mundo siempre nos va a encender luces que van a parecer mejores o la mejor alternativa, pero no siempre esa mejor alternativa es la correcta. Siempre, si pones tus ojos en Jesús, Jesús siempre te va a mantener en la línea que Él te ha marcado, o en la senda que Él te ha marcado. ¿Bien? Miren lo que sucede en el capítulo 3. También sucede en el capítulo 6 con Daniel, pero quiero hacerles este relato. Tanto a los amigos de Daniel como a Daniel se les dio un camino alternativo para zafar de la situación, pero no, ellos decidieron confiar en Dios. Miren, el rey Nabucodonosor, capítulo 3 de Daniel, hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Habría oro, ¿no? Y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Es decir, estaban en cautiverio. Israel estaba en cautiverio. Mejor dicho, Judá estaba en cautiverio. Israel y Judá se habían separado. Y el rey Nabucodonosor hizo que se reunieran los sátrapas, prefectos y gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros y magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias, para que vinieran a la consagración de la estatua que había hecho levantar el rey Nabucodonosor. Miren ustedes, vayan prestando atención a la situación para que vean decisiones que había que tomar. Y se presentaron ante la estatua, y el heraldo pregonó a gran voz: pueblos, naciones y lenguas, se ordena que al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis ante la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. Quien no se postre, caminos alternativos, presten atención, quien no se postre será arrojado al horno de fuego. O sea, quien no quisiera postrarse sería echado al horno de fuego. Esto te confronta, o esto los confronta con una decisión.
¿Qué hacemos? Así, al momento de oír el son de la corneta y de todo instrumento de música, los pueblos de toda nación y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Y en aquel momento se acercaron algunos varones caldeos y acusaron maliciosamente a los judíos. Y dijeron al rey Nabucodonosor: vive, oh rey, para siempre. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre que oiga el son de la corneta y de todo instrumento de música se postre ante la estatua de oro, y el que no se postre sea arrojado dentro del horno de fuego. Pero hay ciertos varones judíos a quienes encomendaste la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que esos no son sus verdaderos nombres, esos nombres son nombres caldeos que les pusieron en Babilonia, pero sus verdaderos nombres son Azarías, Misael y Ananías. Nombres hebreos. Dice: estos hombres, oh rey, no te guardan ninguna consideración, ni rinden culto a tus dioses, ni se han postrado ante la estatua de oro que hiciste erigir. Enfurecido pues Nabucodonosor mandó traer a Sadrach, Mesach y Abed-nego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Tomando la palabra Nabucodonosor les dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿es verdad que vosotros no rendís culto a mis dioses, ni os postráis ante la estatua de oro que yo hice levantar? Ahora pues, si al oír el son de la corneta y de todo instrumento de música estáis dispuestos a postraros delante de la estatua que he hecho, os irá bien. Alternativa. Un camino alternativo. Pero si no os postráis en la misma hora, seréis echados al horno de fuego, y que Dios os podrá librar de mis manos. Pero Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. Chao. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe. Y él, oh rey, tiene poder para librarnos del horno de fuego y librarnos de tus manos. Fíjense, la confianza en Dios. Pero sigue habiendo mayor confianza ahora. Y si no lo hace, oh rey, entiende que tampoco rendiremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Esas son convicciones, queridos. Eso es tener convicciones claras. Podés darme puertas alternativas, caminos alternativos, pero yo tengo los ojos puestos hacia lo que está delante. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y con semblante desencajado ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. ¡Ay, Dios mío! Y mandó a algunos de los hombres más fornidos de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego y los arrojaran al horno en llamas. Así, estos varones, atados con sus zaragüeyes, es decir, con sus adornos, túnicas, turbantes y vestidos, fueron echados al horno. Pero como la orden del rey era apremiante, estando el horno caliente en gran manera, las llamas abrazaron a quienes los arrojaron. Fíjense si estaba caliente el horno. Los que estaban afuera fueron abrazados por las llamas. Mientras ellos caían atados dentro del horno de fuego llameante. Entonces de repente el rey Nabucodonosor se levantó estupefacto y preguntó a los de su consejo: ¿no fueron 3 los varones que cayeron atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Pero él respondió: mirad, estoy viendo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¿Saben quién era? El Jesús preencarnado en el horno de fuego con ellos.
Dice, y Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego en llamas y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Elaha y Laya. Esto está escrito en arameo o en caldeo. Salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey reunidos allí vieron cómo el fuego no había tenido poder alguno contra aquellos varones, ni siquiera sus cabellos estaban chamuscados, sus ropas estaban intactas y no tenían olor a quemado. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea, fíjense, este rey idólatra, gentil, lo que hace. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, no cumpliendo el edicto del rey. Se está alegrando de que ellos no hayan cumplido ni su propio edicto, hermanos. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. ¡Ay, Señor! Decreto pues que todo pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, es decir, en un basurero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios exalta a los que exaltan el nombre de Dios. Porque cuando vos podés tomar puertas alternativas, pero allí no va a estar Dios. Pero cuando pongas tus ojos de frente y mires lo que está delante y prosigas a la meta, Dios estará con vos todo el tiempo. Aún en el horno de fuego. Aún en el horno de fuego. Aún cuando te pongan por delante la muerte o rechazas a Cristo o vas a la muerte. Eso necesitamos, hermanos. Hermanos y hermanas así, que sean capaces de dar su vida por el Señor. Que sean capaces de jamás tomar una puerta alternativa por más linda que parezca la puerta. Que prosiguen a la meta. Que no importa lo que pase, seguirán hacia adelante a la meta. Pero una cosa hago, no hagan muchas cosas, hagan una, prosigan a la meta. Y Dios estará con ustedes. Amén. Amén.